Bien, veamos las propiedades de la continuidad. Dice, si ves un número real y f y g son continuas en x igual a c, entonces las siguientes funciones también son continuas en c. ¿Sí? O sea que podemos multiplicar por un escalar a f y sigue siendo continua, sumar las dos funciones o restar las dos funciones y el resultado también va a ser continuo en ese punto, ¿sí? En c. Podemos sacar el producto entre las dos funciones f y g, ¿sí? Y el resultado sigue siendo continuo en ese punto. Y también va a funcionar para el cociente, también se cumple la propiedad. En f sobre g, siempre que g aplicado a c sea distinto de 0, ¿sí? No se tiene que anular el denominador. Las funciones de los siguientes tipos son continuas en sus dominios. Ojo, en sus dominios dice, ¿sí? Las funciones polinomiales, ¿sí? Son continuas en su dominio. Las funciones racionales son continuas en su dominio también. Las funciones radicales. Y las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces ahora vamos a ver si eso es así. Nosotros decimos como la tangente es continua. Bien, pero acá la está definiendo en sus dominios. Y tiene tres funciones para que grafiquen y vean dónde son continuas esas funciones. Continuidad de la función compuesta. Bien, dice si g es continua en c y f es continua en g aplicado a c, o a la imagen de c, entonces la función compuesta dada por g compuesta de f de x es continua en c. ¿Sí? Por la definición de continuidad, el límite de x tendiendo a c de g de x es igual a g de c. Hemos dicho que es continuo en ese punto. Y el límite de x tendiendo a g de c de f de x es igual a g compuesta de f. ¿Sí? Todo eso aplicado a c. Al aplicar el teorema 1.5, recordemos que era el teorema 1.5, dice límite de una función compuesta. Si f y g son límites tales que el límite de x tendiendo a c de g de x es igual a L y el límite de x tendiendo a L de f de x es igual a f de L, entonces nos dice que podemos calcular el límite directamente como f de la función aplicada al límite, ¿sí? Para recordarlo, ya lo hemos visto, pero nos servirá para esta definición. Bien. Entonces vamos de vuelta. Al aplicar el teorema 1.5 con L igual a G aplicado a C, se obtiene que el límite de x teniendo a C de G compuesta de F es igual a F aplicado al límite de G aplicado a X, de X tendiendo a C, ¿sí? Perdón, lo leí mal. El límite de X tendiendo a C de G de X, ¿sí? Esto es igual, ¿sí? A G compuesta de F. De esta manera, G compuesta de F es igual a la definición que nosotros ya conocemos, es continua en C. ¿Sí? Bien. Analizar la continuidad de F, de G compuesta de F, si F de X es igual a de la raíz de la diferencia entre X y 2 y G de X es igual al cociente entre 1 y X. ¿Sí? Esto les queda para ustedes para ver que analicen las continuidades en S y también en estas tres que teníamos recién acá. ¿Sí? Bien. Describir el intervalo o intervalo donde cada función es continua. ¿Sí? Van a tener que decir cuándo, en qué intervalos la tangente es continua. Eso está bueno, tenemos las gráficas aquí. ¿Cómo vamos a dar esos intervalos? ¿Sí? ¿En qué intervalo la función g es continua? Que tenemos seno de 1 sobre x y 0 si x es igual a 0. ¿En qué intervalos es continua entonces? Y el c, la función h aplicada a x por el seno de 1 sobre x, cuando x es distinta de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Ahí tenemos la gráfica. Ustedes tienen que decir cuándo son continuas esa función, en qué intervalos son continuas. Bien. Vamos, después que hayan realizado lo otro, pasamos al teorema del valor intermedio. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB
y f de A es distinto de f de B, o sea, tienen imágenes distintas, y K es cualquier número entre medio de f, o sea, de las imágenes, tanto de A como de B, entonces existe al menos un número C en el intervalo cerrado AB, tal que f de C es igual a K. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que si tenemos dos valores, ¿sí? Un intervalo AB en este caso, tenemos acá, desde A hasta B, y f de A, ¿sí? Tenemos acá f de A, lo tenemos acá arriba, y f de B son distintas, o sea, tienen imágenes distintas, y tenemos un número entre medio de esas dos, ¿sí? Un número K entre medio de esas dos imágenes, entonces vamos a tener un número C, ¿sí? Tal que cuando le apliquemos la función va a ser la preimagen de K, por decirlo así, o K va a ser la imagen de C a través de la función, que en este caso lo podríamos tener aquí, sería 1 en este C sub 2, o tendríamos otro en el C sub 1, otro en el C sub 3, que en este caso coinciden todos con ser K, tenemos más de uno. Y acá tenemos otro ejemplo, tenemos la imagen de A y la imagen de B, ¿sí? Pero F no es continuo en el intervalo cerrado, ¿sí? Es distinta a la primera, que sí era continua en ese intervalo cerrado. Bien, el teorema del valor intermedio suele emplearse para localizar los ceros de una función continua en un intervalo cerrado. De manera más específica, si f es continua en el intervalo cerrado B y las imágenes tienen signos distintos, ¿sí? Una positiva y una negativa, entonces el teorema nos garantiza la existencia de que por lo menos un cero de f en el intervalo cerrado A, B, ¿sí? Y si las imágenes, una es positiva y una es negativa, sabemos que la función, si es continua, va a atravesar sí o sí al eje X, ¿sí? Bien, veamos una aplicación. Dice, utilizar el teorema del valor intermedio para demostrar que la función polinomial x al cubo más 2x menos 1 tiene un cero en el intervalo 0, 1. Bien, ¿cómo lo podrían hacer esto? Y ver la imagen, probar con la imagen de 0, que nos va a dar menos 1, y probar con la imagen de 1. La imagen de 1, ¿cuánto nos va a dar? Y acá nos quedaría 1 más 2, 3, menos 1, nos quedaría 2. O sea que nos da una imagen negativa y una positiva. O sea que por el teorema del valor intermedio podemos asegurar que existe un 0 en el intervalo cerrado 0, 1. ¿Sí? Y si lo vemos en la gráfica, vemos que es cierto. Acá tenemos un 0 en este punto. La función tiene un 0, perdón. ¿Sí? En este punto, o una raíz. Bien. El método de la bisección para estimar los ceros reales de una función continua es parecido al método empleado en el ejemplo anterior. ¿Sí? En este caso, el método de la bisección lo que vamos haciendo es tomando cada vez intervalos más chicos hasta que vamos encerrando el cero. ¿Sí? Si se sabe que existe un cero en el intervalo cerrado AB, dicho cero debe pertenecer al intervalo A, A más B sobre 2 o A más B sobre 2, B. ¿Sí? Entonces lo vamos encerrando en alguno de estos dos intervalos. A partir del signo de la función de A más B sobre 2, se puede determinar cuál intervalo contiene el 0. ¿Por qué? Porque si A es negativo y A más B sobre 2 también es negativo, no está en ese intervalo. Pero si A más B sobre 2 es negativo y B es positivo, y bueno, entonces estará en ese intervalo. Y ahí podemos empezar a encontrar en intervalos cada vez más pequeños. Mediante bisecciones sucesivas del intervalo se puede atrapar al cero de la función. Bien, hasta acá llega continuidad. Hagan los ejercicios y cualquier duda pueden ir preguntando.